Buenos días amigos y amigas, que estamos hoy mismo en la celebración del primer Foro Social Europeo de Migraciones, un foro que se está llevando a cabo desde Lisboa a Barcelona. Barcelona, ahí está nuestro amigo cineasta, director, un politólogo, un reivindicador de los movimientos quichuas indígenas latinoamericanos. Amaru, buenos días, buenas tardes. Agradecer infinitamente por la invitación a todo el público presente, a quien nos esté escuchando desde sus casas o en cualquier lugar, punto de trabajo, a todos los compañeros que se han dado cita a este tema tan importante de orden mundial. Un placer y un honor compartir con ustedes una charla que sea fructífera, positiva, para sacar cosas que sean trascendentales para nuestra comunidad inmigrante en el mundo. Muchas gracias, Amaru. ¿Cómo vive la migración latinoamericana, indígena, andina, aquí en Europa, en España, la situación de racismo? ¿Tú ves, se nota ahí, te comentan la gente? Cuéntanos. Bueno, la verdad que este no es un tema nuevo, es histórico, es de un urgente despertar en unas conciencias a nivel sociopolítico, incluso educacional, de una reeducación histórica, antropológica, sociológica, porque a la hora de hablar de inmigración, yo siempre sostengo que el país más racista y más xenófobo en el que he vivido, de los 8 países en el que he vivido en calidad de inmigrante, de los 72 países que he visitado en calidad de periodista o de director cine documentalista, visibilizando este tipo de problemáticas, el más racista, siempre digo, es Ecuador. Y los más racistas son los mismos indígenas. Esta es una de mis visiones, que se ha continuado cuando nos hemos transformado en unos inmigrantes, ¿no? En este éxodo, en esta diáspora. Así que la colonia inmigrante indígena en Europa es un tema muy debatible, ya que al tener nuestras propias lenguas, nuestras propias vestimentas, nuestros propios conceptos filosóficos espirituales que no se adaptan bajo ningún concepto a la mentalidad occidental o al país de acogida, esto ya nos desvincula absolutamente de formar parte de cualquier tipo de convivencia social desde el punto de vista migratorio. Y ya reconocemos claramente y auténticamente que por más que aprendamos la lengua, si vivimos en Alemania, hablar el alemán, en inglés, si vivimos en Inglaterra o en Estados Unidos, o el francés, o el portugués, o cualquier otra lengua, aunque hablemos la lengua de los países de acogida, nunca vamos a ser vistos como un autóctono y menos como alguien que tiene voz y voto dentro de esa sociedad, solamente en la calidad de comunidades indígenas residentes de América Latina, aquí en países europeos o en España. Seguimos siendo los indios. 529 años de la primera llegada del hombre blanco a la mal llamada América, aún se sigue autodestruyendo automáticamente en nuestra propia identidad, lengua, en nuestra forma de pensar ideológica y filosófica. Es una lucha cotidiana en la que se van perdiendo la identidad, las raíces y por lo tanto la idiosincrasia y la dignidad de un pueblo y una cultura. Sin nosotros, los indígenas de América Latina no tendrá historia y menos cultura. Amaru, Solo quería acotar unas palabras que es muy real las palabras que acaba de decir nuestra compañera, pero en cuanto a responder la pregunta de las incertidumbres que tienen nuestras personas que dejan los mensajes, es decir, yo vengo analizando ya con más de 200 documentales sobre las problemáticas migratorias. Vamos nosotros, los latinoamericanos, con 4ª generación, hermanos y hermanas, 4ª generación de niños nacidos en España, o en mi caso, que ya vivo aquí tantos años, 27 años en Cataluña, que no conocen la tierra de sus padres, del origen de sus padres, ni han visitado, nunca han tenido la oportunidad de visitar esos países, pero que no obstante siguen ellos en su 4ª generación maltratados, discriminados, xenofóbicos, racialmente. Van a la escuela, van a las universidades y preguntan, ¿de dónde eres? Y él dice, yo soy catalán, y hablándole catalán perfectamente. Y le dicen, no, tú no eres catalán, ya se ve que tú vienes de afuera. Le dice, pero yo soy catalán. Inmediatamente le dicen, ¿y tus padres de dónde son? Ah, mis padres son de Colombia, o de Ecuador, o de Bolivia, o de Perú. Ah, pues tú eres sudaca. Esto es lo que para mí conlleva a cometer una degeneración para las generaciones venideras
¿qué sociedad les estamos dejando, hermanos y hermanas? Si nosotros, esta generación que está luchando por estas utopías y por esta igualdad en la sociedad del mundo, no hacemos ahora algo tangible, estas sociedades futuras no van a hacer absolutamente nada de nada por salvar sus derechos en calidad de que eres millonario, porque eres nacido en Cataluña, hablas el catalán, ahora hablas el quichua, también el español, el inglés. Son criaturas o niños que tienen unas capacidades abismales, excepcionales, a nivel cultural, ideológico, etcétera. Dignifica a la persona, pero en esta sociedad de adoctrinamientos, primeramente a nivel de Cataluña, a nivel de España con el españolismo, es decir, cuando se prohíbe al ser humano ser libre como individuo y te someten a cierto tipo de parámetros de conducta, pasamos simplemente a tener lo que tenemos ahora, unas sociedades discriminadoras que ellos mismos, nuestros propios hijos, no quieren. Mis hijos no quieren llevar la trenza, que es identidad de mi cultura, no se visten como indígenas, ya no quieren hablar la lengua quichua y no quieren tener nada que ver con indios. Dicen, yo no soy indio, papá, yo soy catalán. Es decir, cuando llegamos a una destrucción, a un epistemicidio que ya se cometió hace 529 años con nuestras culturas mal llamadas amerindias, ya se está haciendo incluso ahora en esta actualidad, siglo XXI, en que nuestras generaciones de niños latinoamericanos no quieren ser dominicanos, no quieren ser peruanos y no quieren ser colombiano o boliviano, porque saben que estas sociedades son sociedades muy subdesarrolladas y de ahí solamente viene lo peor. Es decir, ¿qué clase de historia identitaria se le está dejando a nuestras generaciones? Hay que hacer algo urgentemente de trabajo de reeducación que tiene que estar formando parte de un léxico académico educacional en el sistema, al menos en escuelas, que hay escuelas, por ejemplo, donde yo vivo en Barcelona, en Hospitalet Cornellà, donde la mayor parte de las escuelas hay unos 1,000 niños, de los cuales 900 son inmigrantes. No obstante, nunca se habla nada de las culturas de los niños, ya sean musulmanes, católicos, religiosos de América Latina. Todo es catalán, todo es español. Creo que perder esa parte millonaria que por derecho le corresponde por ser autóctono de un país por el origen de sus padres, debemos dejarles esta reivindicación educacional urgentemente. Debemos crear plataformas de reeducación académico, deportivo, cultural, musical, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos y hermanas. El tiempo de la mujer, nosotros los hombres vamos a ayudarles a secundar, somos protectores de cada uno de los proyectos, pero la lucha de esta reivindicación social en el mundo nace de la feminidad, de las mujercitas. Así que, mujeres, aquí tienen un runa, un indio para apoyarles en todo lo que haga falta, porque su espíritu indomable es lo que nos da a nosotros la oportunidad de seguir luchando en un mundo tan decrépitamente desesperanzador, cosificador principalmente. Muchas gracias, Amaru, Maribel.